¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, tienes que perdonar porque eso ya pasó hace mucho tiempo, no seas rencoroso, no seas rencorosa, pasa la página, em, suelta, em, que seguir con rencores no hace bien, etcétera, que no vas a poder sanar sin perdonar. Y aquí este video es precisamente para romper con ese mito de que para sanar se necesita obligatoriamente perdonar, ¿no? Em, y hay veces que tú no quieres perdonar y eso está completamente bien, o sea, es completamente legítimo no querer perdonar, sobre todo cuando has vivido violencia, tanto psicológica, verbal, física, en el seno de una pareja, en el seno de una familia, en una relación de amistad, en un contexto laboral. Está bien no perdonar y te voy a explicar por qué. A ver, con el perdón pasa algo muy extraño, es decir, nadie nos enseña a pedir perdón, ¿sí? A decir, mira, me disculpo, lo que hice estuvo mal, siento si herí tus sentimientos, no era mi intención o quizás me equivoqué, etcétera. Es decir, en nuestras familias, en muchas familias, ¿no? No en todas, pero sí en muchas, lo que sucedía cuando pasaba algo, cuando pasaba algún conflicto, es que se hacía como si nada, ¿no? El comportamiento como si nada. Y ese comportamiento es muy dañino porque le expresa a la persona que lo que siente, el dolor que siente por el agravio, por la injusticia, no existe. Es como una especie de gaslighting, ¿no? Siempre ya está, a veces en redes sociales se hace bromas. Yo he visto reels en Instagram de mamás que se enojan con el hijo, etcétera, o padres que se enojan con sus hijos y que luego, en lugar de pedir perdón, les dicen, empiezan como, ay, ¿y qué estás viendo? ¿Qué muñequito en la televisión estás viendo? O, ay, va a llover. O ya listaste el uniforme. O, ¿qué quieres de comer? ¿Sí? Como para pedir perdón, ¿no? En lugar de decirle, o sea, como que le buscan conversación al hijo para restablecer la relación sin pedir perdón, sin reconocer lo que se hizo mal. ¿M? Entonces el mensaje que se le envía a la otra persona es que o sea, lo que me duele, lo que me lastimó, no merece ser expresado porque no existe. Es decir, si la persona que me lastimó no es capaz de reconocer su error y de pedirme disculpas, em, yo cómo voy a tomar en serio lo que siento. Por eso a veces tenemos tanto miedo a tener conversaciones incómodas, a decir, mira, esto me lastimó, esto no me gustó. Es decir, cuando te lo preguntan, ¿no? Si te lo preguntan, porque muchas veces la gente quiere hacer como si nada. O sea, te lastiman, te hacen ley del hielo, te excluyen, y quieren hacer como que, ay, como si nada, o sea, como esta madre que castiga a su hijo y luego le pregunta que si tiene hambre y que se le hace un sándwich, ¿no? Es decir, cuando la otra persona se equivoca y dice, mira, siento que has cambiado y que te has alejado y creo que es por esto que yo hice. No sé si esto te lastimó o esto que no hice. No sé si esto te lastimó o te estoy notando que te estás alejando o que ya no eres la misma persona. Me gustaría saber qué te pasa, ¿no? O tomémonos algo para hablar de lo sucedido, ¿no? Que tú me cuentes cómo te sientes y si yo necesito pedir disculpas. No hacer como si nada, el comportamiento como si nada. En psicología sistémica se trata como de un disfraz, es disfrazar las cosas como si no existieran, camuflarlas. Y esto es muy desconcertante en términos de teoría de comunicación porque siempre estamos comunicando. Entonces, si le estamos comunicando a la otra persona que lo que
pasó o lo que siente no existe, pues esa es la idea, y sobre todo cuando son niños y cuando son adolescentes, eso es lo que se les va a grabar, ¿no? Entonces, por un lado, pasa con el perdón ah, que no, o sea, que crecimos con figuras que no sabían pedir perdón, ¿sí? Y hablar de lo que pasa, o sea, como querer hacer como si nada. Y por otro lado, sin pedir perdón y sin reconocer, se espera que la otra persona perdone, así como si nada, como por arte de magia. Cuando son cosas que a veces, cuando han sido situaciones que han generado un trauma, que han marcado a la persona para siempre, ¿sí? A veces son traumas durante la infancia, entonces esto constituye un trauma del desarrollo, o sea, un castigo físico reiterado en la infancia puede causar un trauma de desarrollo, es decir, el trauma es un evento tan estresante que el cerebro no es capaz de responder a tal situación, se siente en peligro, el lóbulo prefrontal se desconecta, el hipotálamo, que es el encargado de ordenar cronológicamente los eventos, se desconecta y solamente queda la amígdala, que lo que quiere es sobrevivir, ¿ya? Entonces, lo que genera es un estrés postraumático. ¿Sí? Yo tengo en mi consulta mucha gente que viene a consultar por ansiedad cuando lo que en realidad tiene es un estrés postraumático de contextos violentos en la infancia, ¿sí? Mientras crecían, castigos físicos, gritos, porque gritar y ejercer violencia no es educar, educar es mucho más difícil que pegar y que castigar y que abusar. Eh, es sentarse a hablar, es reconocer y validar las emociones de tu hijo, es ponerle límites sin dejar de validar sus emociones. Por eso es tan difícil, porque tu hijo siempre va a ser un espejo, ¿sí? Que te va a confrontar con lo que tienes que seguir trabajando. Entonces, a veces la gente cuando uno habla de esto dice, ay, no, pero entonces ahora no se los puede educar. No, es que criar y educar nunca ha sido violentar, ¿sí? Y se ha confundido siempre educar con castigo físico, con golpear, como para que aprendan. No, o sea, eh, tu hijo, sí, es decir, o si tú mismo, si tú misma has recibido castigo físico, no lo minimices. Castigo físico, violencia psicológica, insultos, hasta violencia verbal, sexual, etcétera. No lo minimices porque ha quizás generado un trauma, ¿no? No digo que siempre genere trauma, pero la violencia por lo general genera trauma, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Es decir, o sea, estamos en una sociedad que no sabe pedir perdón, pero que espera y que no reconoce su responsabilidad en lastimar el otro, pero que espera que el otro perdone, haga como si nada, como que las cosas vuelvan a ser como antes, sin, sin una introspección, sin un trabajo interno. O sea, yo quiero que seamos igual de amigos, igual de amigas, que seamos la misma pareja que fuimos antes. Es decir, si no hay una conversación incómoda en la que yo reconozca lo que sucedió y valide el sentir de la otra persona, si tú no estás de acuerdo cognitivamente con ese sentir, pero ese es el sentir de la otra persona, entonces no puedes hacer como si nada, ¿sí? Y lo que pasa en espacios terapéuticos, desafortunadamente, espacios terapéuticos me refiero a cuentas de Instagram o redes sociales en las que te dicen, y muchas veces, desafortunadamente, a veces son algunos colegas
consteladores. O sea, yo soy consteladora familiar individual, pero soy psicóloga. Entonces, cuando alguien dice yo no, o sea, cuando alguien quiere una constelación, pero yo me doy cuenta que también tiene trauma, yo propongo un seguimiento psicológico, no solamente hacer la constelación, porque muchas veces las personas vienen porque tienen situaciones traumáticas y creen que con una constelación lo van a resolver. No, o sea, es decir, incluso cuando las constelaciones son una técnica terapéutica para integrar, para ordenar tu sistema, si hay trauma, hay que trabajar también el trauma, ¿sí? Incluso yo diría antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces algunos colegas que son terapeutas, pero no necesariamente psicólogos, o son psicólogos, pero bueno, es decir, dicen que para perdonar tienes que a fuerza, perdón, para sanar tienes que a fuerza perdonar, ¿sí? A fuerza soltar, ¿sí? Entonces, las personas que no pueden perdonar por alguna razón se sienten muy mal porque dicen, yo nunca voy a poder sanar si no puedo perdonar. Y yo aquí te quiero decir, no es necesario perdonar para sanar. Si no quieres, no perdones, no perdones, porque es que muchas veces el perdón se usa como arma dentro de las familias. O sea, el perdón se utiliza como sinónimo de invisibilizar el dolor, de hacer como que si no existiese, ¿sí? Por ejemplo, en una familia, miren, yo sigo a una terapeuta que ella que pues ella trabaja mucho con las adicciones en personas que han sido abusadas sexualmente en su infancia, ¿sí? Y entonces a ella le llegan muchos comentarios de que, porque ella hace muchos, o sea, ella es muy valiente, ¿no? Ella hace mucha denuncia hacia su propia familia, es decir, ella, pues, es decir, tiene un contacto cero con su familia, pero ella tiene varias publicaciones hablando sobre el trauma y sobre la persona que la agredió, que fue su hermano, eh, sobre la imposibilidad de perdonar algo así, ¿sí? Y entonces vienen muchos comentarios a criticar y a decirle, pero es que si eres terapeuta deberías perdonar, deberías pasar la página, igual ellos son tus padres, igual es tu familia, es tu sangre, ese tipo de discurso revictimizante que sobre todo es hacia nosotras las mujeres, ¿sí? Y por eso este episodio va a ir a mi podcast Feminismo Consciente, Cotidiano, Consciente y Contemporáneo, porque a las mujeres cae sobre nosotras la obligación del perdón, o sea, no solamente por la ley del agrado, porque tenemos ese mandato de agradar físicamente, de ser siempre agradables, de estar siempre sonrientes, de ser adornos, etcétera. Pero además, en esa ley del agrado se nos agrega el perdón. Por eso, yo he encontrado muchas publicaciones en las que los machirulos, pues, o estos de la manósfera, o estos coach de seducción machistas, dicen que hay que las mujeres de antes sí eran mujeres maduras porque tenían un solo hombre, porque no se divorciaban y no se quejaban tanto, porque duraron con él, por ejemplo, las abuelas duraron con el abuelo tantos años de matrimonio y nunca se quejaron. O sea, el hecho de que no se hayan quejado no quiere decir que no haya habido problemas. El hecho de que no se hayan divorciado no quiere decir que no haya habido situaciones
en las que ellas fueron víctimas de violencia conyugal, de violencia psicológica, etcétera. Los matrimonios duraban gracias al silencio de las mujeres, ¿sí? Por eso es que hay una crítica ahora a esta generación que dice que es la generación que no se aguanta nada, que es la generación de cristal, que antes sí la gente era más fuerte. No, o sea, la gente no era más fuerte. La gente estaba rota, pero se callaba. En cambio, ahora la gente no está dispuesta ni a romperse y si está rota no está dispuesta a callarse. Pequeña diferencia, ¿ya? Entonces, claro, o sea, en esa bolsa de la ley del agrado se nos agrega el perdón. Sí que tenemos que perdonar, que tenemos que hacer como si nada hubiese pasado, que, o sea, como que tenemos que hacernos como dicen en mi país, las de la vista gorda, negar lo que sentimos, etcétera. Entonces, volviendo a este ejemplo de esta terapeuta, que ella pues es categórica en decir que ella mantiene su contacto cero, cosa que es muy difícil de hacer con la familia y con, o sea, el contacto cero es difícil de hacer con cualquier persona, pero el contacto cero no es para vengarse de la otra persona. El contacto cero es para ti, es para preservar tu paz, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que hay desde espacios terapéuticos, había comentarios de muchas personas, pero lo que más me preocupó es que eran comentarios de terapeutas diciéndole que que como que es el colmo que no pueda perdonar, que son su familia, que son su propia sangre, que ella debería, porque es una persona creyente, ella habla mucho de Dios, ¿no? Que si ella es creyente, ella debería perdonar. Entonces, miren, utilizan la religión como herramienta contra ti para atacarte y decirte que el mandato patriarcal, ¿sí? El mandato de Dios es que lo perdones todo, ¿sí? Que te calles tus sentimientos y tus emociones. Y a ver, o sea, si tú no puedes perdonar, está perfectamente bien. Y te voy a decir por qué. Porque sanar no es perdonar y no es pasar la página como si nada hubiera sido, si nada hubiera pasado. Si tú puedes perdonar, pues muy bien, o sea, excelente. Si tú puedes perdonar, pero no solamente de boca para afuera o para darle gusto a un discurso dominante religioso, y puedes poner tu dolor a tu favor, perfecto. Pero si no puedes perdonar, no te castigues, no te castigues, porque es que a veces el perdón, como te digo, se utiliza para excluir lo que sientes, para negar como si fuese un gaslighting, como que si lo que te pasó no hubiera existido nunca. Y lo que te pasó sí existe y sí existió. Y entiendo que no puedas perdonar porque la manera de sanar a veces pasa por dejar de negar, por dejar de hacer como si nada, ¿sí? Por hacer existir lo que sentimos, ¿sí? Y muchas veces no se puede perdonar porque lo que existe es un trauma. Y un trauma, como te explicaba, es un evento tan difícil de procesar que el cerebro se desconecta y hay o sea, el lóbulo prefrontal se desconecta, que es la capacidad de razonar, el hipotálamo se desconecta, que es la capacidad de ordenar, y queda solamente la amígdala que quiere sobrevivir. Y lo que pasa es que tu cerebro se fragmenta, perdón, tu personalidad se fragmenta en tres partes, una parte sobreviviente, una parte herida y una parte sana, ¿sí? Y la parte sobreviviente, como bien lo dice, lo que quiere es sobrevivir. Y lo que hace la amígdala es hacer como que si lo que te sucedió traumático te estuviese sucediendo continuamente cada vez que hay un estímulo que te lo recuerda, ¿ya?
Por ejemplo, que si a ti te atracaron en la calle y el tipo que te atracó, y eso para ti constituye un trauma porque hubo un arma, etcétera. Olía, no sé, olía a alcohol, o olía a cigarrillo, etcétera. Y ahora cada vez que tú caminas de noche y hueles y tienes este olor a alcohol o a cigarrillo, inmediatamente se te acelera el corazón, te empiezan a sudar las manos, te quedas paralizado, te vienen flashback del atraco, ¿sí? Entonces, lo que estás viviendo es un estrés postraumático, ¿sí? Y muchas veces las personas viven este tipo de situaciones de estrés postraumático por algo que les pasó en sus familias, en la infancia, con castigos físicos, psicológicos, etcétera, por parte de los padres de las familias, ¿sí? Ah, o en su, o dentro de su pareja, ¿ya? Y se culpan por no poder perdonar. Y, o sea, aquí no se trata de perdón, aquí lo que pasa es que hay un trauma que sanar. Y el trauma no se sana con frases motivacionales de que pasa la página, hay que soltar, etcétera. Hay que sanar porque es tu familia, etcétera. No, el trauma se sana haciendo un trabajo corporal, psicocorporal, haciéndole entender a tu cuerpo que ya no está en peligro, ¿sí? Haciéndole, sacando de la amígdala y de la memoria traumática esa información que no se pudo procesar, que no pudo ser digerida por el tratamiento adaptativo de información del lóbulo frontal, ¿sí? Y para que se pueda convertir en recuerdos, en aprendizajes, etcétera. Pero para eso hay que hacer un trabajo, ¿no? O sea, hay técnicas, ¿no? Hay técnicas corporales, hay técnicas como el grounding, hay técnicas como el EMDR, que es una técnica de estimulación bilateral de los hemisferios del cerebro, ¿no? A través de movimientos de los ojos, haciendo que la persona revisite de manera controlada los estímulos alrededor del trauma, por ejemplo, en este ejemplo que te cuento, de la persona que se hizo atracar o robar en un callejón, en una calle, pues eh, trabajar el estímulo del olor al cigarrillo, del alcohol, el olor al alcohol, etcétera. Entonces hay técnicas para eso. Entonces muchas veces no se trata de perdonar, o sea, muchas veces la terapia cognitivo-comportamental, que es toda una reestructuración de pensamiento, se queda corta ahí, porque tú no puedes pensar positivo sintiendo que tienes un depredador al lado, ¿sí? Si tú tienes un león que sabes que te va a comer, porque eso es lo que siente el cerebro cuando está traumatizado, tú no puedes calmarte pensando positivo. No, lo que hay que hacer es hacerle entender el cuerpo hasta salir de aquí, que esto te recomiendo que vayas donde un terapeuta que sea especialista en trauma e ir al cuerpo para que tu cuerpo pueda entender que está en un lugar seguro, que no le va a pasar nada, que está a salvo, etcétera, ¿ya? Entonces, estos discursos, o sea, porque aparte de que vivimos en una sociedad revictimizante, donde hay una cultura de la violación, la cultura de la violación es que cuando, por ejemplo, una mujer vive una agresión sexual, se la culpa a ella, ¿no? De que cómo estaba vestida, de que si estaba borracha, que si la ropa, que si tenía puesta una falda, etcétera, que si iba muy arreglada. Entonces, esa es una manera de revictimizar a través de la cultura de la violación. Pero también los espacios terapéuticos, algunos espacios terapéuticos y algunos terapeutas, coach o personas del común eh, utilizan la obligación y la dictadura del perdón para revictimizar a las personas, ¿sí? Para darles lecciones de vida obligándoles a perdonar. Eso es ego espiritual. Eso es creerse superior a la otra persona. O sea,
respeta el proceso de la otra persona, porque quizás lo que tenga es un trauma, ¿sí? Por ejemplo, esta chica que te cuento, ella tiene un trauma complejo porque fue un abuso reiterado de la parte de su hermano cuando ella era niña de los 5 a los 19 años, me parece. Y es un trauma, o sea, es complejo porque no fue una sola cosa aislada lo que lo haría un trauma simple, no, sino que fue algo reiterativo, pero además fue en edades donde su cognición, su desarrollo cognitivo, emocional, social, moral, etcétera, se estaba desarrollando. O sea, ella no tenía recursos cognitivos ni corporales ni nada para defenderse. Entonces, es muy cruel que se le exija a las personas perdonar cuando tienen en realidad un trauma. O sea, hay que respetar los procesos de sanación. Y no porque una persona no perdone, no pueda perdonar, no quiere decir que no pueda sanar. Sanar es poner a favor, es transformar ese dolor en otra cosa. Ella, sin perdonar, está sanando porque está ayudando a muchas personas que han pasado lo mismo a que no se callen, a que no normalicen, a no dejarse revictimizar. Y con su ejemplo, porque es una persona que ha sido muy valiente, que ha denunciado a su propia familia, que no se ha callado, ¿sí? A pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las críticas, a pesar de que la tratan de mala hija, porque es así, o sea, cuando en un sistema que es disfuncional y que hay un perpetrador, porque muchas veces el perdón se utiliza para dispensar y disculpar y quitarle responsabilidad al perpetrador, al agresor, ¿sí? Entonces, ella es la mala porque denunció al hermano, ella es la mala porque denunció al papá, etcétera. Cuando es muchas veces la persona considerada mala, o sea, el chivo expiatorio, la persona que empieza a sanar, ¿ya? Entonces, estos discursos de que la familia es lo primero, que hay que perdonar para sanar, no, o sea, la familia no es lo primero, ni la pareja es lo primero, ni tus amigos que te hicieron daño son lo primero eres tú, ¿sí? Y el contacto cero y el no poder perdonar es muchas veces una manera de ponerte a salvo, ¿sí? De simplemente proteger tu bienestar, aunque muchas personas lo interpreten como un ataque o como rencor o como que eres muy sensible, etcétera, ¿sí? Entonces recuerda que perdonar no es necesario para sanar y que sanar es transformar el dolor en algo que te haga crecer a ti como persona, ayudando a los demás. Por ejemplo, para mí este canal ha sido una manera de sanar muchas cosas, ¿sí? A pesar de que somos una comunidad chiquitica, para mí ha sido una posibilidad de sanar, de poner a favor las comprensiones que yo he hecho a partir de las cosas que me han sucedido, ¿ya? Entonces, si te dicen que es obligatorio perdonar para sanar, sal de ahí, porque esto es revictimización, ¿sí? Si puedes perdonar, alguna vez está bien, pero si no, no es obligatorio. Recuerda que el compromiso primero es contigo, con tu paz, con tu bienestar, con tu amor propio. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Te mando muchos besos y adiós.